Vamos a hablar de Aqualis, bueno, pues a utilizarlo en una zona un poquito diferente a las que habitualmente hemos venido utilizando, que en concreto va a ser pues en la zona facial. ¿Qué paciente va a ser el adecuado para Aqualis? Aquel que tenga o el Yaw Fat Pack o la papada o incluso el cuello con un panículo adiposo que veáis importante y con ese puntito de flacidez. Es esencial que detectemos que no haya nada que contraindique el tratamiento con Aqualis. Es esencial que detectemos que no tienen ningún tipo de alergia. Sabemos que el Aqualis no tiene carga antigénica, con lo cual al Aqualis, al medicamento en sí, no va a haber alergia, pero pueden tener alergia a la lidocaína. Es importante que detectemos que no tienen enfermedades autoinmunes o enfermedades crónicas de la piel que nos pudieran dar algún tipo de problema, que no tienen alteraciones en la cicatrización. Vamos buscando un efecto lipolítico, sí, adipocitolítico sí, pero sobre todo en la cara creo que lo que más vamos buscando es ese efecto tensor. También pacientes que estén en tratamiento antiinflamatorios no esteroideos que nos van a disminuir o nos van a inhibir en cierta manera esa fibrosis que queremos que se obtenga para tener un buen resultado en la remodelación del óvalo facial. La valoración clínico-instrumental, tenemos que tocar, tenemos que tener la certeza de que estamos en un paciente con grasita, con un puntito de flacidez, que no hay ningún material en esa zona que nos dé, aquí que lleva, esto tiene un tacto particular. Ante la duda, recurrir a la ecografía para distinguir qué estamos viendo, qué hay en esa zona antes de ponernos a trabajar con el Aqualis. El segundo punto, la técnica, no va a diferir prácticamente nada de la técnica que utilizamos para corporal. Probablemente lo único que hacemos diferente es el tipo de aguja que vamos a utilizar. Cogeremos el vial de Aqualis de 8 mililitros, le pondremos los 0,2 de lidocaína al 2%. La dosis máxima en este caso, pues yo rara vez utilizo más de una ampolla, una entera seguramente vais a poder trabajar sin ningún problema. Marcar el área como hacíamos en corporal y también como en corporal con el paciente, si no de pie, al menos sentado. El Yaw Fat Pack sobre todo muchas veces arranca aquí abajo, ¿sí? Entonces cuando el paciente se tumba yo tiendo a entrar por el ángulo mandibular y la grasita me venía más atrás. Sí que os recomiendo que pintéis hasta donde os llega, porque luego lo que haremos al tumbarlos con el dedo sujetaremos y levantaremos para entrar no justo en el borde mandibular, sino un poquito por debajo. ¿Con qué aguja lo estoy trabajando? Con la de 27G y 12 milímetros. ¿Por qué aguja y no cánula? Yo estoy convencida que el Aqualis funciona por sí solo extraordinariamente bien, pero creo que obtengo mejores resultados en tanto en cuanto a el efecto químico adipocitolítico del Aqualis con el efecto destructor mecánico del multipase con la aguja. Creo que el hacer muchos pases nos permite que el grado de fibrosis que obtendremos posterior sea mayor y por tanto el resultado terapéutico mucho más evidente y exitoso en lo que a retracción del tejido o de la zona tratada vamos buscando. Infiltrar por cuadrantes y cubrir todo el área con el menor número de puntos de entrada por la misma razón que lo hacíamos en corporal. Lo que más miedo a mí me da del Aqualis es que se me pudiera infectar. Sé que no hay ningún problema con el Aqualis, ni aunque se me quede un poquito más en superficie. Llevamos 3 años poniéndolo en corporal, ya sabemos los efectos secundarios los que son, pero no ha habido ningún problema con el Aqualis. Intento hacer el menor número posible de puntos de entrada para minimizar y ser muy riguroso con la desinfección. A mí me gusta la clorexidina mucho o el agua oxigenada como método de desinfección y como siempre que tratamos con cualquier material de implante, desinfectamos primero y luego nos vamos a preparar el material que vamos a utilizar para darle unos minutitos de tiempo para que esa asepsia sea completa. El marcaje, cada paciente y cada cara me va a pedir punto de entrada por una zona. Puntos que suelo utilizar con frecuencia para la zona de la papada, este es muy confortable porque con el paciente tumbado y nosotros a la cabecera tenemos este ángulo para entrar, ahora lo veréis, y resulta muy cómodo. También podemos entrar desde los laterales. Cuando queremos tratar la zona del cuello o bien la papada, he trabajado esta zona, pero la papada es más larga. Bueno, pues entro desde aquí y hago un rombo en esta dirección, medio rombo, y en esta otra dirección el otro medio rombo. No tengamos problema porque en la zona de mayor espesor, de mayor colgajo, lo que viene de un lado y lo que viene del otro se entrecrucen. Es muy fácil seguirlo con el Aqualis porque como provoca un gran eritema, casi te va diciendo por dónde has pasado. La infiltración retrógrada, lenta, en abanico, liberando cantidades muy pequeñas,
¿Voy contando 0,1? Pues honestamente no, igual que no cuento en el cuerpo 0,3 ni 0,5, sé que voy dejando muy poquito y haciendo muchos pases, uno al ladito del otro, uno al ladito del otro, uno al ladito del otro. Procuro evitar la embolada. La embolada, ¿qué nos puede provocar? Que luego se quede el nodulito. También sabemos ya que ese nódulo es algo que va a resolverse espontáneamente, que no va a generar ninguna complicación a largo plazo, pero que puede el paciente notárselo cuando se palpe y dura en ocasiones un tiempito. Y entonces, bueno, pues el paciente se nota ahí esa bolita, intentar no hacer la embolada. La embolada lo que ha provocado es el depósito de una cantidad mayor en un punto concreto, mayor reacción inflamatoria, mayor reacción de fibrosis, que es lo que nosotros o el paciente se palpa desde la superficie. Infiltrar en hipodermis, nos decían en el cuerpo la aguja invisible y no palpable, pues en ocasiones, a ver, claramente no estoy en epidermis, claramente no estoy en dermis, pero poquito más adentro, la aguja no se va a ver, pero no va a ser tan evidente como cuando lo hacíamos en corporal. Aquí quizá cuando traccionemos sí que la piel irá un poquito para abajo porque el panículo es de menor espesor, pero al paciente no le va a doler, sabemos que estamos en el plano adecuado. Y vamos a esperar 2 minutos, como hacíamos en el corporal, antes de mover al paciente. Por si acaso he dejado una embolada, no la tengo bien controlada, sabemos que el ácido desoxicólico, el desoxicolato de sodio, tenía ese cambio en la estructura química para tener una vida media muy corta, en concreto de 2 minutos. Por eso era la razón de mantener al paciente en la misma posición en la que lo haya infiltrado 2 minutos después de extraer la aguja. Yo en esos 2 minutos, ¿qué aprovecho para hacer? Ponerle frío a mi paciente. Los Colpax, el Aqualix no duele, pero sí que genera ese puntito de verdad, de escozor, de picor, de calor. No masajeo la zona, sí cubro los puntos de entrada con estéril strip, me gusta dejar ese puntito cubierto, y a continuación les ponemos la mentonera. Cuidados para casa. Vienen derivados fundamentalmente de los efectos secundarios que vamos a observar. Yo siempre que hago una Aqualix, sea facial o corporal, cito al paciente a las 72 horas y nosotros revisamos, nosotros sí sabemos qué es normal y qué no, y ya decidiremos si aquella inflamación nos parece demasiado exacerbada, si en ese caso en concreto sí es conveniente darle algún tipo de antiinflamatorio o proceder a algún drenaje linfático de la zona o proceder a alguna otra maniobra que le haga al paciente más llevadero el procedimiento. Esos efectos secundarios, el prurito, les empieza a salir, la foto no sé si se ve bien, pero se ponen muy rojitos en el momento que les estás pinchando. Vamos bien, perfecto, me ayuda incluso a saber que he tratado bien toda el área, que he llegado a todas zonas. Ese prurito, pues la mayoría cuentan porque les pregunto cuando vienen que al día siguiente, cuando se quitan la mentonera, todavía lo tienen. Ese prurito y ese enrojecimiento de mucha menor intensidad, pero pueden tenerlo. La sensación de calor, en el momento la están pinchando, la tienen un poquito, enseguida dejan de notarla, sobre todo porque les apoyamos el frío y quizá a las 2 horas, cuando empieza a pasar el efecto de la anestesia, sí vuelven a notar el calor. ¿Qué les digo en casa que hagan encima de la mentonera? Aplicar frío. El mejor analgésico y el mejor casi antiinflamatorio que les podemos recomendar. El edema sí va a durar más días. Tanto es así que ese edema nos va a obligar a que el paciente tenga que llevar algún tipo de medida de compresión, igual que hacíamos cuando tratábamos el cuerpo. La medida de compresión que yo elegí, la mentonera, las mismas que después de una liposucción de la papada. No son especialmente incómodas, no me dicen que sean incómodas, incluso les hago dormir con ellas la primera noche al menos, pero creo que es importante para que la inflamación no sea de mucha envergadura y por lo tanto recuperen en 2-3 días, puedan ya ir a hacer vida normal, y también creo que luego si la tienen en casa y durante un par de horas todos los días se la ponen, creo que va a ayudar a que esa fibrosis que se va a ir generando, se va a ir produciendo, sea una fibrosis de mejor calidad. Los hematomas, sí, inherentes a cualquier tratamiento con aguja, creo, intentamos no hacerlos, pero salir salen. Obligarían a que lleve una adecuada fotoprotección o un maquillaje para que no les dé el sol. ¿Cuándo nos podemos plantear evaluar el resultado y si es necesario efectuar la siguiente sesión? Igual que en corporal, a las 4 y muchos de los pacientes yo no las estoy haciendo hasta las 6 semanas. Porque a las 4 semanas los cito y todavía tienen molestias, todavía notan una sensación como de tirantez, como si algo estuviera por dentro cicatrizando y por tanto hasta las 6 semanas no las estamos haciendo. Sí, somos cuidadosos, como os digo, con esas medidas post-tratamiento.
tendréis una técnica más en vuestro arsenal terapéutico que se puede convertir en una buena alternativa terapéutica cuando busquéis ese efecto de destrucción de grasa definitiva y un efecto tensor duradero. Y nada más, daros las gracias.